Una razón en matemáticas es algo que nunca cambia, que permanece constante. Si yo te digo que te voy a dar, por ejemplo, caramelos, cuando tú me entregas ejercicio en razón 1 a 5, significa que por cada ejercicio que tú me entregues yo te doy 5 caramelos. Eso es constante. Eso no va a cambiar, ¿vale? La razón en matemáticas es algo constante. Pues bien, fíjate en ese triángulo rectángulo, el ABC. Si yo, por ejemplo, divido AB entre AC, bueno, pues me dará un valor. Divido ese cateto entre el otro cateto, pues me dará un valor 8, lo que sea, ¿no? Lo mido y me da. Bueno, pues voy a trazar un triángulo semejante a ese. Para trazar un triángulo semejante basta con que trace una recta paralela a cualquiera de los lados. Por ejemplo, aquí trazo esa recta paralela, pues el triángulo que se me va a formar por los puntos del azul es un triángulo semejante. ¿Por qué se cree semejante? Porque tiene sus ángulos iguales, ¿ves? Ese ángulo es igual que ese y ese, los ángulos son iguales y los lados pues son proporcionales. Por lo tanto, si yo ahí también hago la misma razón, un cateto entre el otro, ahora será A', B' entre A'C. ¿Veis? Es la misma razón, quiero decir, es la misma división, pero en el triángulo semejante. Pues bien, ¿sabes lo que ocurre con esos dos cocientes? Pues eso mismo, que son iguales. Valen exactamente lo mismo, pese a ser más pequeños. Pero es que si yo ahora voy a trazar otro semejante, voy a trazar otra paralela a otro de los lados, por ejemplo a ese, ¿vale? Pues si yo veo el nuevo triángulo que se me crea, el amarillito, el A segunda, B' y C', y de nuevo hago la misma división entre los catetos, A segunda, B' entre A segunda, C', ¿de acuerdo? Vais a ver que exactamente otra vez me sale lo mismo, es el mismo valor, porque veis que ese triángulo también es semejante porque los ángulos son iguales. Y si yo trazo un tercer triángulo, yo trazo alguna paralela, por ejemplo, a la hipotenusa, ahí, y se me queda ese triangulito chiquito, el verde, también es semejante. Veis que los ángulos son iguales, exactamente igual, y los lados proporcionales. Pues si yo divido ahora otra vez los dos catetos, el A segunda, B segunda, entre la segunda, C segunda, curiosamente me da igual. Y así, si yo sigo ahí dividiendo todos los triángulos que yo quiera, ese cociente es constante, es un número, ¿vale? No sabemos cuál, pero es un número, siempre me va a dar igual. Pues bien, a ese número se le llama razón. Igual que he hecho entre los dos catetos, puedo hacer lo mismo entre un cateto y hipotenusa, por ejemplo, en el grande, ¿no? El AB entre BC, que sería la hipotenusa. Bueno, pues ya no me sorprende, pero si lo hacemos y lo medimos y lo comprobamos, veremos que también me sale constante, me saldría otro número, que le he llamado K', pero sería constante para cada una de las divisiones. Y si divido el cateto de abajo entre la hipotenusa, pues exactamente igual, me va a salir lo mismo, es decir, una razón constante. Por lo tanto, una razón de semejanza es la que cumplen aquellos triángulos que son semejantes, es decir, que tienen sus ángulos iguales y sus lados proporcionales. Dicho esto, pues vamos a ver ahora lo que sería una razón, o sea, una constante, pero trigonométrica, ¿vale? A ver qué es eso. Pues mira, en primer lugar recordarte que la trigonometría es esa parte de las matemáticas que me estudia las relaciones que existen entre los lados y los ángulos de un triángulo, rectángulo. En este caso tú sabes relaciones entre los lados, solo lados. Yo que sé que la hipotenusa al cuadrado es cateto cuadrado más cateto cuadrado, ¿veis? Es una relación entre lados. Y también por otro lado sabes relaciones entre ángulos, pues que todos los ángulos de un triángulo rectángulo miden 180 grados. Pero esta va a ser la primera vez que me va a relacionar lados con ángulos, ¿de acuerdo? Lados con ángulos. Y eso es la trigonometría. Bueno, vamos a ver este dibujo. Arriba tenéis un triángulo rectángulo, en donde os he marcado cómo se llaman los catetos. Veis que hay dos catetos, que son los que forman el ángulo recto y la hipotenusa, ¿vale? En concreto, fíjate en ese ángulo alfa. Para ese ángulo alfa hay un cateto que tiene enfrente, que está como opuesto al ángulo alfa. Eso sería el cateto opuesto, y siempre será el cateto opuesto, el que está enfrente del ángulo. Y luego hay otro cateto que lo tiene ahí pegadillo, como al lado, ¿vale? Que se llama cateto contiguo, está al lado del ángulo alfa. Ese es el cateto contiguo. Y la hipotenusa es fácil de recordar y no olvidarte porque se encuentra siempre enfrente del ángulo recto, ¿vale? De los lados. Ahí puede que tengas confusión muchas veces entre quién es el cateto contiguo y la hipotenusa. Súper fácil. La hipotenusa está enfrente del ángulo recto. Pues bien, en este caso
veis que si yo empiezo a jugar ahí y divido al cateto opuesto entre la hipotenusa o el cateto opuesto, me van a dar razones constantes, cosas que no cambian. Y eso es lo que aprovecha la trigonometría para el ángulo alfa. Así, por ejemplo, si yo divido al cateto opuesto entre la hipotenusa, me dará un número que siempre vale lo mismo para cualquier triángulo rectángulo, sea más grande o sea más chico. El cateto opuesto entre la hipotenusa para un ángulo alfa siempre vale igual. Y a eso se le va a llamar seno. Por lo tanto, el seno del ángulo alfa siempre será el cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿De acuerdo? Si yo ahora, en vez del cateto opuesto entre la hipotenusa, pues por ejemplo divido al cateto contiguo entre la hipotenusa, también me dará otro número concreto y que no cambie constante para el ángulo alfa. Y se le va a llamar a eso coseno. Por lo tanto, el coseno siempre va a ser el cateto contiguo entre la hipotenusa. Siempre es la segunda razón. La tercera razón trigonométrica viene de dividir a una entre la otra, al seno entre el coseno. Si divide esas dos expresiones, ves como la hipotenusa se nos va de los denominadores y se me quedará el cateto opuesto entre el cateto contiguo. Y a eso se le va a llamar tangente. Por lo tanto, la tangente es la división, la razón que viene de dividir al cateto opuesto entre el cateto contiguo. Y hasta aquí, nada más. Simplemente que sepas que por definición podríamos hacer las divisiones al contrario. En vez de cateto opuesto entre contiguo, pues hacer el contiguo entre el opuesto. Y eso sería la inversa de la tangente. Bueno, pues la inversa de la tangente se le llama cotangente. Y exactamente igual, en vez del cateto contiguo entre la hipotenusa, puedo dividir a la hipotenusa entre el cateto contiguo. Es decir, la inversa del coseno y la inversa del coseno se le va a llamar secante. Y por último, también puedo dividir a la hipotenusa entre el cateto opuesto, en vez del cateto opuesto entre la hipotenusa, que era el seno. Pues bien, a esa inversa del seno se le va a llamar cosecante. Y estas serían las 6 razones trigonométricas de un ángulo agudo.